El día de hoy hablaremos de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y sí, el día de hoy les traigo la gloriosa historia del Rey Pelé, el mejor futbolista de todos los tiempos. Un jugador capaz de anotar un centenar de goles, hacer historia con el Santos de Brasil, hasta tal punto de ganar 3 mundiales con su amada selección. Edson Arantes do Nascimento. Un jugador muy diferente entre todos los demás, enamorándonos con el juego bonito, capaz de maravillar a todo aquel que lo viera junto con un balón. Es muy cierto que el fútbol es más que un solo deporte. No solo tenía fans en Brasil, claro que no. Con ganar el mundial en Suecia, empezó a ser seguido por más y más personas. Esto siguió con el tiempo. Pelé cada vez se consolidaba como jugador y se consagró nuevamente como campeón del mundo en Chile y en México. Todo era una locura por aquel tiempo. Era como si un dios bajara del cielo y se dedicara a jugar al fútbol. Todos estaban maravillados por la calidad de su técnica, por su velocidad, regates y golpeos al balón con sus 2 piernas. Con el Santos se convirtió en leyenda. Pelé ganó con su club 10 campeonatos paulistas, 5 torneos Río-São Paulo, 2 veces ganador de la Copa Libertadores y otras 2, la Copa Intercontinental, y también ganador del primer campeonato mundial de clubes. Hoy en día, muchas personas ignoran a los jugadores que hicieron historia en el fútbol. Siempre tenemos en la cabeza el dilema: ¿quién es el mejor de todos los tiempos? Que Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Zidane y más jugadores de este estilo fueron los mejores de la historia en su época. Temo decirlo, pero no es una respuesta que deba responder, ya que siempre miro al fútbol como épocas y está muy claro el porqué. El fútbol, un deporte maravilloso, ha ido cambiando con el tiempo, tanto en la formación de los jugadores como de los entrenadores. Por ello diré esto: no nos sumerjamos en la comparación y deleitémonos con la calidad de cada jugador. Por ello es agradable dar un repaso a la historia del fútbol, recordándonos de estupendos jugadores que marcan una gran diferencia entre todos ellos. Así que el día de hoy tengo el gran placer de poder hablar de Pelé, el rey del fútbol. Mi nombre es Douban y este video lo estás viendo por People, así que te pido que tomes asiento y podamos sumergirnos en esta increíble historia. Comenzamos. Parte 1. ¿Cómo fueron los inicios de Pelé en el fútbol? Hablemos primero de su familia. Un padre con un pasado futbolístico. Este era conocido como Dodinho. Este fue un jugador del Atlético de Mineiro, pero lamentablemente sufrió una dura lesión en la rodilla que le impediría seguir dedicándose al fútbol. Existe una historia del pequeño Pelé con su padre. Nos encontramos en el año de 1950 y Brasil se encontraba en la final de la Copa del Mundo. ¿Qué mejor lugar que ganar la Copa del Mundo en tu país? Has llegado a escuchar la palabra maracanazo, pues acá nació esta palabra. Brasil y Uruguay estaban disputando la final, pero desgraciadamente los uruguayos superaron a Brasil. Para la mayoría del pueblo brasileño, ese fue un día oscuro y gris. Por aquel tiempo, las personas no podían ver el fútbol en una televisión. Claro que no. Didinho se encontraba escuchando el partido en su casa, en una radio. Cuando finalizó este mismo, Didinho se lanzó a llorar. El pequeño Pelé, al ver esto, le dijo: «Papá, no llores más, ya que cuando yo sea grande, voy a ganar un mundial». Dichas palabras pueden tomarse como una simple broma y una promesa para consolarse, pero con el pasar del tiempo, Didinho pudo darse cuenta que no eran solo palabras falsas.
Lo curioso es que el apodo de Pelé nació más tarde. De pequeño lo llamaban Dico, así me estaré dirigiendo a Pelé en esta parte. El pequeño Dico. Siempre admiraba al gran Cicinho y era hincha del Vasco da Gama. El pequeño Dico creó un equipo de barrio con sus amigos. Este se llamaba Mariquinha. Junto con sus compañeros se llevaría el torneo de la ciudad. Luego de ello, Dico pasaría en las inferiores de Vaquinho y era entrenado por Waldemar de Brito, un exjugador profesional que tuvo el grato honor de representar a Brasil en la Copa del Mundo de 1934. Un breve tiempo entrenó en futsala y el profesor Waldemar lo ayudó a perfeccionar su estilo de juego. Así el pequeño Dico aspiraba cada vez más a convertirse en un futbolista profesional. El profesor Waldemar convenció a la madre de Dico para que su hijo pudiera intentar ser futbolista profesional. Esto era mal visto por su madre, ya que veía con malos ojos que su hijo fuera un deportista, ya que esto significaría que abandonara su trabajo en una fábrica de zapatos, en el que cobraba un sueldo de $2 al día, y debía alejarse de su casa para irse a jugar al Santos de Sao Paulo. A su llegada a Santos, participa por un tiempo en las categorías inferiores. Si bien pudo practicar con los titulares, pese a tener grandiosas actuaciones, se le exigió que debía mejorar su complexión física, debido a que era muy delgado. Poco a poco adquirió la forma para lograr debutar con el Santos. Sin embargo, después de caer en el torneo sub-16 de Sao Paulo, donde falló un penalti, decidió irse del club, pero fracasó en su escape y debió permanecer allí. Finalmente, y después de cambiar de opinión, debutó con el Santos ante el Corinthians de Santo André, en un partido amistoso, anotando un gol. Su debut oficial con el equipo santista fue ante el Cubatao el 7 de septiembre de 1956, sin haber cumplido los 16 años y anotando un gol. Pronto Pelé logró sus primeras conquistas, logrando durante ese periodo el torneo paulista en el año de 1956, siendo el goleador de su equipo, y en 1957, siendo campeón del torneo Río Sao Paulo. Pelé era muy conocido por todo el ambiente paulista, pero le faltaba mucho recorrido, si es que deseaba ser reconocido nacionalmente. Con el tiempo, este problema iría cambiando de horizonte, porque sus actuaciones cada vez marcaban más diferencias y llamaban más la atención de todos los aficionados y mundo del fútbol. Con un partido de fútbol realizado en el estadio de Maracaná, se organizó un torneo entre varios equipos brasileños y algunos europeos. En el partido del debut ante los Belenenses de Portugal, convirtió 3 goles. Jugó también ante el Dinamo de Yugoslavia, el Flamengo y el Sao Paulo, anotando un gol en cada partido. Con tal actuación, logró que Vicente Feola, el entrenador de Brasil, se fijara en él y lo convocara a la selección. Con menos de un año de haber debutado como profesional, su debut fue el 7 de julio de 1957 contra Argentina, en el Maracaná por la Copa de Julio Roca, y aunque anotó, Brasil perdió 2-1. 3 días después, por el mismo torneo ante Argentina, en el estadio de Pacaembu, Brasil ganó 2-0, anotando Pelé uno de los goles. Así Pelé no solo lograba reconocimiento nacional, sino que debutaba con la selección brasileña, anotando además sus 2 primeros goles con la verde amarela. Parte número 2. ¿Por qué Pelé es recordado como una leyenda en el Santos? ¿Qué hizo para merecer tal reconocimiento? Más adelante tocaremos la historia de Pelé con la selección nacional. Ahora mismo nos enfocamos en su carrera con un club, sí, con el Santos de Sao Paulo. Luego de ser llamado a la selección para disputar el Mundial de Suecia, donde ganaría tal campeonato, Pelé regresó como una perla, una joya al Santos de Brasil. Pelé sería titular en la mayoría de partidos con el Santos, ya que su rival en el Santos, este jugador, Emanuele Del Vecchino, partía al AC Milan. En 1958 fue una temporada recordada para el rey del fútbol.
Jugó 38 partidos y anotaría 58 goles. Esto ayudó a ganar el torneo paulista. En 1959, perdieron este torneo a manos del Palmeiras, pero ganaron el torneo Río-São Paulo. Luego de este tropiezo, ganar 3 veces seguidas el torneo paulista en el año de 1960, 1961 y 1962, destacando además como el goleador de cada uno de ellos. El gran Santos de Pelé comenzaba a cosechar una gran fama alrededor del mundo, ya que junto a Pelé existían jugadores como Pepe, Pagão, Coutinho, Dorsal, Cito, Mauro, Gilmar y entre otros. Al cumplir los 18 años, Pelé tuvo que prestar servicio militar como recluta en el 6 GAC, sexto grupo de artillería motorizada de Santos. Durante esta época, Pelé jugó para el equipo de su cuartel y también para el del Ejército de Brasil. Para su cuartel ganó 2 torneos, el de los cuarteles de Santos y el de los cuarteles de Sao Paulo. Para el ejército participó en el Campeonato Militar Sudamericano de 1959, en la final ante el ejército argentino. En este partido, recibió la primera expulsión de su carrera al agredir a un contrincante. Debido a esto, 1959 fue un año agitado futbolísticamente para Pelé. Disputó 103 partidos para 5 equipos diferentes: Santos, Selección de Brasil, el equipo del cuartel, el equipo del ejército y un equipo de figuras de Sao Paulo. Jugó 9 veces, 2 encuentros en menos de 24 horas y en una oportunidad jugó 3 partidos en menos de 48 horas. Acá en mi país lo tacharían de chamusquero, pero esto traería algunos problemas para Pelé más adelante. Con el Santos se fue de gira en 1959, disputando 22 partidos en casi 14 países, en menos de 6 semanas con un saldo de 13 victorias, 5 empates y 4 derrotas. En una gira realizada en México, Pelé sufrió un golpe durante un amistoso contra el Necaxa. Un defensa argentino golpearía a Pelé en el rostro y el hombro. Pelé sintió problemas en la vista y cuando intentó levantarse, volvió a caer desmayado. Después de 8 radiografías, se determinó que no tenía nada roto ni dañado, pero debió guardar reposo debido al exceso de partidos disputados. Por culpa del exceso de partidos, sufrió una lesión en el Mundial de Chile, y esto provocaría que se perdiera el Mundial. A pesar de ello, disputaría el Mundial de Chile con solo 21 años. Este Brasil estaba conformada por grandes jugadores. Brasil estaba situada en el grupo 3 en Viña del Mar, con España, Checoslovaquia y México. A pesar de disputar algunos partidos, Pelé ya no pudo seguir y dejaría el Mundial por culpa de su ingle. Recuperado de su lesión, disputó la Copa Libertadores con el Santos en 1962. Pese a perderse las fases anteriores, alcanzó a estar recuperado para disputar el último partido, la final ante el Peñarol de Montevideo, en donde militaba Alberto Spencer. En el partido de ida, en Montevideo, Santos venció 2-1. Sorprendentemente, Peñarol derrotó en condición de visitante 3-2 al Santos, obligando un tercer partido. Se jugó el partido de desempate en campo neutral, en este caso, Buenos Aires. Ganó el Santos por 3-0 y Pelé anotó 2 goles, convirtiendo al Santos en el primer equipo brasileño en ganar la Copa Libertadores. Esto les daba derecho de enfrentarse por la Copa Intercontinental ante los portugueses del Benfica de Eusebio, Mario Coluna, José Aguas y Simões, entre otros. El primer partido se disputó en el estadio de Maracaná, ya que el Santos quería contar con una cancha más grande para albergar más público y poder hacer que el juego fluyera más. Pelé anotó 2 goles y Coutinho otro más, para una victoria reñida, 3-2. En la vuelta en Lisboa, Pelé se consagró como el mejor futbolista del momento, dando un recital de fútbol junto a su equipo, logrando vencer al Benfica 5-2, con 4 goles del Rey Pelé. Así Pelé volvía a ser el de siempre, la estrella rutilante del Santos de Brasil. Aunque Pelé volvía a ser el mismo jugador de siempre, había cosas que estaban cambiando respecto a sus rivales. Primero, ya no lo miraban como una novedad interesante, sino como un rival poderoso, al que había que vencer. Y segundo,
En el Mundial de Chile se popularizó un método que alcanzaría su apogeo en el Mundial de Inglaterra en 1966, el fútbol fuerza. Este método consistía en marcar a un jugador con tácticas agresivas, y si cometían faltas, esto realmente no importaba. Pelé no sufrió este problema en Chile, pero desde 1963 comenzaría a entender que una nueva concepción futbolística quería predominar sobre las demás. La primera vez que se enfrentó a esto fue en la segunda final consecutiva de Copa Libertadores del Santo, en 1963 ante Boca Juniors. Fue tan duro el marcaje de los argentinos que un jugador le rasgó los pantalones a Pelé, por lo cual debió cambiárselos. No mucho después, Boca se puso adelante. Unos minutos después, Pelé habilitó a Coutinho, que empató, y luego Pelé anotó el gol de la victoria, a pase de Coutinho. Así el Santos se consagraba por segunda vez como campeón de América. Para la Copa Intercontinental, se enfrentarían al AC Milan de Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni y su compatriota Amarildo. El primer partido fue en San Siro, ganando el Milan por 4-2, con Pelé anotando los 2 goles de su equipo y lesionándose por el marcaje de Trapattoni. En la vuelta, en el Maracaná, ni Pelé ni Zito jugaron, pero el Santos ganó 4-2 y en el desempate ganó el Santos por 1-0. Así el Santos también era por segunda vez campeón del mundo de clubes. Para 1964 llegaba Julio Mazzei para dirigir al Santos después de una gran gestión en el Palmeiras. La llegada de Mazzei, además de dar la Copa Río São Paulo, edición 1966, haría que diera comienzo la segunda era dorada del Santos, con nuevos jugadores como Clodoaldo, Manuel María y Ramos Delgado, entre otros. Luego de retirarse de la selección brasileña, inició junto al Santos una nueva época, con Mazzei de entrenador y con miembros de la selección como Carlos Alberto, Clodoaldo. El Santos volviera a conquistar el planeta como lo había hecho unos años atrás. En 1969, regresó a África por una nueva gira en la cual estuvo esta vez en Congo y Nigeria. Sin embargo, ese año sería recordado por un acontecimiento mundial, el gol 1000 de Pelé. Este gol fue premiado por la conquista de 3 nuevos torneos paulista, ediciones 1967, 1968 y 1969, y una Copa de Plata, edición 1968. En esa época, internacionalmente, Pelé era muy conocido por todo el mundo y pudo encontrarse con las celebridades deportivas, políticas, académicas y artísticas. Al final, Pelé estuvo a la disposición con el Santos entre los años 1956 a 1974, convirtiéndose en una leyenda, en un héroe, siendo recordado como el mejor futbolista de todos los tiempos. El Rey, un jugador de corpulencia media, fue el responsable de liderar al Gran Santos de Brasil, que junto a una generación dorada lograron cosas increíbles, siendo recordados como el Gran Santos de Pelé. Pelé ganó con su club 10 campeonatos paulistas, 5 torneos Río São Paulo, 2 veces la Copa Libertadores y otras 2, la Copa Intercontinental en los mismos años y el primer campeonato mundial de clubes. Parte número 3. Pelé y sus 3 mundiales. Es una locura lo que significa que un jugador pueda jugar y ganar un mundial. Pero ¿te imaginas ganar este grandioso trofeo 3 veces? Bueno, este fue el caso de Pelé. Por ello es amado y calificado como uno de los mejores jugadores de la historia. Su nombre es Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. Fue el responsable de irrumpir en la escena futbolística a los 16 años con su selección nacional. Su debut ocurrió en el año de 1956 con la selección brasileña en el estadio de Maracaná, con tan solo 16 años de edad.
Pelé se enfrentaba a la selección de Argentina. En este partido, anotaría su primer gol con su selección. Este gol fue el comienzo de una de las carreras futbolísticas, hablando específicamente con su selección, más inolvidables e importantes de toda la historia. Todo comenzó en la Copa del Mundo, que se disputó en Suecia en 1958, un torneo en el que Pelé jugaría un papel muy importante para su selección nacional. Ofreció una asistencia para un gol en su única aparición en el partido de primera ronda. Antes de anotar el único gol en una victoria de cuartos de final sobre Gales, marcó un hat-trick en la victoria de la final contra Francia, antes de lograr un doblete en la final de 5-2 sobre los anfitriones. Luego pasamos a la Copa del Mundo de 1962. Esta se jugaría en el país de Chile, pero acá sus portaciones fueron algo limitadas. Después de anotar y ayudar en la victoria de apertura de Brasil contra México 2-0, Pelé se lesionó en el siguiente partido y perdió el resto del torneo, pero Brasil continuaría por el camino en el que el talismán lo había puesto para reclamar una segunda copa consecutiva, la última nación en hacerlo, y el último mundial conquistado por el Rey Pelé. Sí, en el año de 1970, la Copa del Mundo se jugaba en México. Lo interesante era que Pelé había afirmado que no iba a participar en dicha competición, porque había recibido unos ataques brutales en el año de 1966. En el terreno deportivo, Brasil era dirigido por el entrenador João Saldanha. Su particular personalidad y su conocida militancia comunista durante la dictadura militar en que se encontraba su país provocaron diversas polémicas en torno a su figura, destacándose la que enfrentó con Pelé. Saldanha publicó en el periódico O Globo que Pelé sufría una miopía y una lesión a la cadera, provocando la molestia del jugador, y él posteriormente desmintió todo esto. Saldanha finalmente anunció que no convocaría al delantero para el torneo, pero el entrenador fue relevado de su puesto, siendo reemplazado por Mário Zagallo, que repuso a Pelé en la nómina de jugadores. Por primera vez, el torneo fue transmitido por televisión a color y cámara lenta para algunas cadenas que disponían de dicha tecnología, mientras que Adidas se convirtió en auspiciador oficial y proveedor del primer balón diseñado especialmente para este evento, la Telstar, balón compuesto por 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros, reemplazando a los tradicionales balones marrones de 18 gajos. La Telstar sería la base de la imagen tradicional actual de una pelota de fútbol. Siguiendo la tradición impuesta en el mundial anterior, fue creada una mascota. Esta vez fue un niño vestido con trajes tradicionales. Este se llamaba Juanito y un águila llamada Pico. Al final, Brasil se coronaría campeón. En la final, Brasil derrotó a Italia por 4-1. Así el equipo sudamericano se coronó por tercera vez en su historia como campeón del mundo. Al final de todo esto, ¿qué podemos decir de Pelé? Creo que es muy evidente lo increíblemente talentoso que era este jugador en sus tiempos dorados. Pelé es el más joven campeón del mundo de la historia, el más joven bicampeón de la competición y el único jugador en poder ganar 3 mundiales. A dichas participaciones se sumó una cuarta en Inglaterra 1966, para un total de 14 partidos y 12 goles en sus apariciones en la Copa del Mundo. Parte número 4. Los grandiosos récords de Pelé. No puedo dejar esta grandiosa oportunidad. Debo hablarles de los increíbles récords que Pelé consiguió durante su carrera como futbolista profesional, ya que, como anteriormente viste, con el Santos consiguió hazañas increíbles, y no digamos con su selección nacional. Pelé logró anotar 767 goles en 831 partidos oficiales. Así lo podemos ubicar en el tercer puesto de los máximos goleadores de la historia, solo detrás del astro portugués
Cristiano Ronaldo, con 802 goles, y otros, como el astro húngaro Joseph Vican, con 805 goles. Incluyendo los goles que anotó en partidos amistosos y otros más, podemos concluir que Pelé llegó a la cifra de 1.282 goles en 1.366 partidos. Además, es el goleador histórico de la selección brasileña, con 95 goles. Así podemos establecer los siguientes récords. Partidos jugados, 1.366. Goles marcados, 1.282. Promedio goleador, 0,93%. Récord de goles marcados en un partido con un club, 8 goles. Partidos internacionales con la selección brasileña, 107, 92 de estos oficiales. Mayor goleador de la historia de la selección brasileña, 95 goles, 77 oficiales. Mayor goleador de la historia en partidos de la Liga, 541 goles. Mayor goleador de la historia de la Copa Intercontinental, 7 goles. Mayor goleador de la historia en la final de la Copa del Mundo, 3 goles. Goleador más joven del Campeonato Paulista, en 1957, Santos tenía 17 años durante la competición. Campeón mundial más joven, en 1958, Brasil, con 17 años. Bicampeón mundial más joven, en 1962, Brasil, con 21 años. Mayor goleador en una temporada, en 1959, 127 goles. Mayor goleador del fútbol profesional mundial, 767 goles. Bola de oro especial de la revista Placar, 1987. Placa de bronce fijada en el Estadio Maracaná, 1968, en virtud de un lindo gol marcado contra Fluminense, el 12 de junio de 1968. Único jugador en la historia en ganar 3 campeonatos del mundo de la FIFA. Para poder terminar esta parte del video, quiero hacer énfasis en el milésimo gol de Pelé. Este fue marcado el 19 de noviembre de 1969, en su partido número 909, Vasco 1, Santos 2, ante 65.157 espectadores. El partido era válido por el torneo Roberto Gómez Pedrosa. A los 33 minutos del segundo tiempo, el defensa del Vasco de Gama, este se llamaba René, comete penal. Pelé anotó con el pie derecho, definiendo al poste izquierdo del arquero argentino. Este se llamaba Edgardo Andrada, que se esforzó, pero no logró contenerlo. Andrada no quería sufrir el gol de Pelé, porque pensaba que dejaría de ser conocido como un buen arquero y pasaría a ser recordado solamente como el arquero del milésimo gol. Al ser entrevistado por los reporteros, Pelé dijo: "Pensé en Navidad, pensé en los niños". Pelé vistió una camisa de Vasco con el número 1000 y dio una vuelta olímpica en el Estadio Maracaná. Sin embargo, una compañía que investiga sobre la historia del fútbol brasileño descubrió que Pelé anotó el gol número 1000 antes del partido contra el Vasco de Gama. Sin embargo, una compañía que investiga sobre la historia del fútbol brasileño descubrió que Pelé anotó el gol 1000 antes del partido contra el Vasco de Gama. Ese gol en realidad fue el 1001. Sin embargo, ese gol se consideró y se considera aún el gol número 1000 de Pelé en su carrera futbolística. Parte número 5. Pelé y el ocaso de su carrera. Pelé ya había decidido colgar los botines y relajarse en una vida común. Sin embargo, tuvo grandes problemas económicos debido a una mala inversión. Por ello, Pelé tuvo que afrontar una bancarrota que lo dejaba muy mal parado para el estilo de vida que él llevaba. Así que, sin nada más que hacer, Pelé decide regresar a su amada profesión, y sí, regresar a jugar al fútbol profesional. Existían demasiadas ofertas para el astro brasileño. Grandes equipos estaban muy interesados en fichar al rey, como la Juventus o el Real Madrid. Ellos ofrecían $15 millones. Igualmente el AC Milan y el América de México también habían hecho sus ofertas. Pero eso sería volver a su vida anterior,
y no estaba determinado a eso, así que decidió considerar una oferta que llevaba ya 3 años. La oferta era del equipo de New York Cosmos. Su presidente Clive Toy se comunicó con el rey para reiterar su propuesta. Esta vez Pelé pudo desplegar el fútbol que tenía en ese momento en sus botas. En este momento, Pelé tenía 35 años, sin presiones, ya que en Estados Unidos el fútbol no era un deporte tan conocido. Después de 6 meses de negociaciones, en las cuales Pelé aceptó jugar a condición de que Julio Mazzei fuera nombrado preparador físico del Santos, Pelé firmó para el Cosmos en junio de 1975 y el 11 de ese mes se presentaría en el Club 21, un sitio glamuroso frecuentado por las estrellas. Su técnico, Gordon Bradley, ya conocía a Pelé, ya que jugaron un partido unos años antes como rivales y el duelo se lo llevó Bradley. Su debut en Als fue el 18 de junio ante el Toronto Metros en la isla Randall. Ganó el Cosmos por 2-0 y además superando la asistencia promedio de 8,000 aficionados a 22,500 aficionados, lo que excedía la capacidad del estadio. La temporada 1975 fue muy decepcionante, ya que ganaron 6 partidos y perdieron 7. Además de que Pelé se lesionó ante San José Earthquakes, era muy evidente que el Cosmos debía reforzarse, así que contrataron al peruano Ramón Mifflin y Nelson Moraes, provenientes ambos del Santos. El Cosmos estuvo de gira por Suecia, Noruega, Italia y el Caribe. Para 1976, se unió al equipo el exdelantero Giorgio Chinaglia. Gordon Bradley fue ascendido a un cargo administrativo y fue contratado Ken Murphy como nuevo director técnico. Murphy trajo a 5 jugadores que militaban en la liga inglesa, de los cuales 3 eran del Sheffield United. Sin embargo, Murphy era de una visión de juego muy defensiva y pese al poder ofensivo del equipo, de 8 partidos ganaron 4 y perdieron el resto. Bradley regresó a la dirección técnica y dejó al Cosmos en segundo lugar de la División del Norte. En las finales se enfrentaron a los Washington Diplomats, ganando 2-0, anotando un gol Pelé. Perdieron en las finales ante Tampa Bay Roadrunners por 3-1, anotando Pelé el gol de su equipo. A finales de esta temporada, recibió una bota con incrustaciones de oro en conmemoración a su gol 1250. 1977 fue la última temporada de Pelé en el Cosmos. Eddie Firmani, técnico de las Tampa Bay Roadrunners, asumía como entrenador de los Cosmos, llegando con él Franz Beckenbauer y Carlos Alberto. Fue su mejor temporada, al ganar los últimos 8 encuentros como locales y quedar segundos detrás de Fort Lauderdale Strikers. En las finales aplastaron al Strikers 8-3 y en la gran final vencieron a Seattle Sounders 2-1. La despedida del Cosmos los llevó por Japón, Venezuela, Trinidad y Tobago, China e India. Así terminaba su carrera, con el Cosmos disputando 111 partidos y anotando 65 goles. El 1 de octubre de 1977, a los 36 años, Pelé se despidió definitivamente del fútbol ante 75,000 espectadores en un encuentro entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo para cada equipo. Anotó para el Cosmos en la primera parte, pero no para el Santos, y el partido acabó con una victoria del Cosmos por 2-1. Así llegó al final de la carrera de uno de los mejores deportistas de la historia. Pelé llegó a la inaudita cifra de 1,367 partidos jugados y 1,283 goles. Ahora sí retirado, Pelé fue nombrado en el año de 1977 como embajador de las Naciones Unidas y le fue entregada la condecoración de Ciudadano del Mundo por parte de la ONU. También fue incluido en el Comité de Juego Limpio de la FIFA y embajador de buena voluntad de la UNICEF. De hecho, Pelé logró que la FIFA se uniera con UNICEF para organizar la Copa del Mundo del 2002 en Corea y Japón, para dedicarla a los niños, lo cual fue un rotundo éxito. Fue uno de los futbolistas que participaron en la película Evasion o Victoria de 1981, junto con su amigo Bobby Moore y otros grandes futbolistas de la época, como Paul Van Hims, Osvaldo Hardils y Kazimierz Deina, y en compañía de actores como Michael Caine,
Max von Sydow y Sylvester Stallone. Fue el encargado de diseñar las coreografías de juego del partido. También participó en la película de la familia 11+1. Es famoso también por ser el ícono de la empresa Mastercard. Participó en varios encuentros de despedida, como la despedida de Franz Beckenbauer del Cosmos en 1984, la celebración de su cumpleaños 50 en San Siro en 1990 y en un encuentro de 1984, la plantilla del Cosmos de ese año y un equipo de All Stars del Cosmos. En 1994 fue nombrado asesor ejecutivo en el Santos, para luego, ese mismo año, ser nombrado ministro de Deportes, aunque con muchas dificultades debido al afarado, asesor ejecutivo en el Santos, para luego, ese mismo año, ser nombrado ministro de Deportes, aunque con muchas dificultades debido a la falta de apoyo de la clase política. Se promulgó en Brasil la Ley Pelé, la cual promulga que en cuanto se acaba el contrato de un jugador con su club, debe renovar con este, o el club debe dejarlo en libertad. Además, esto obliga a que los clubes actúen como empresas legítimas, debiendo mostrar balances anuales auditados. Fue nombrado atleta del siglo en 1980 y en el 2000 quedó en segunda posición en los premios al deportista del siglo, detrás de Muhammad Ali. Y con esto, doy por finalizada esta grandiosa historia. Pelé es para muchas personas un futbolista de otro nivel, considerado muchas veces como el mejor jugador del mundo. Sé que no pude meter toda su vida en este video, pero considero que los puntos más importantes pude adjuntarlos aquí mismo. Si deseas agregar algo más, sería algo muy maravilloso. Cuéntame, ¿qué te pareció esta increíble historia? ¿Deseas un video de otro jugador o deportista? Déjame saber acá en los comentarios tu opinión. Mi nombre es Douban. Este video lo viste por el canal de People y fue un gusto estar contigo durante el video. Mucha suerte y sean felices. Adiós. Y bueno, acá llegó el final del presente video. Espero que te hayas entretenido y nos veremos pronto en la siguiente ocasión. Pero antes de que te vayas, acá están mis redes sociales, ya sabes, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por último Twitch, que acá streameo de lunes a viernes todas las noches. Y si gustas puedes visitar mis otros canales, que son totalmente diferentes de este canal por si te gusta un toque de variedad. Entonces ya sabes, ve a ver mi contenido si es de tu agrado. Mi nombre es Douban y nada, adiós, besos.